mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Como todas las noches de oración, hermanos, también hay parte para nosotros. Vamos a recibir el mensaje de la palabra que Dios ha preparado por medio de nuestro hermano Jairo Mármol. Mi hermano Jairo, active su micrófono y quedamos en sus manos. Dios le bendiga, mi hermano. Adelante. Buenas noches, mis amados hermanos. Que Dios los bendiga a todos y nos bendiga en esta hermosa noche donde es de gran gusto y de gran agrado poder compartir la palabra de Dios, mis amados hermanos. El día de hoy, mis amados hermanos, vamos a estar aprendiendo de un apóstol que ya está cerca para su partida. De un apóstol que, como él lo va a mencionar, ya está avanzado en años. Pero también, como él lo va a mencionar, está en cadenas. Está prisionero. Y lo que hoy quiero que compartamos es cómo enfrentar las cadenas. Porque muchos de nosotros, mis amados hermanos, estamos encadenados a algo. Muchos de nosotros, mis amados hermanos, estamos encadenados a un problema, a una situación difícil, a una enfermedad, a situaciones económicas adversas. Estamos encadenados a situaciones de pérdidas en la familia, diversas situaciones. Y vamos a aprender hoy de este apóstol qué actitud tener frente a esas cadenas. Y déjenme ilustrarle con un dicho que acá en Colombia es conocido y en muchas partes del mundo. Y hay un dicho que dice: si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Es curioso. ¿Por qué? Porque quizá Pablo no sabía este principio de este refrán. Los limones son ácidos, no agradables, pero es curioso. Si tú le pones un poco de azúcar y un poco de agua fresca, lo transformas en una deliciosa limonada, mi amado hermano. Y es maravilloso. Entonces, ¿con qué actitud vamos a recibir los limones? Porque vamos a estar hablando de un hombre que recibió limones por bultos. Veamos lo que dice en Filipenses, capítulo 1, mis amados hermanos, Filipenses capítulo 1, en el versículo 12. Miren lo que este apóstol nos va a decir. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, él quiere, mis amados hermanos, que los hermanos de Filipos conozcan lo que a él le ha sucedido. Y no solamente quieren que conozca su prisión, porque él está resumiendo y dice que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. Y tenemos que pensar, cuando él está diciendo las cosas que me han sucedido, ¿a qué se está refiriendo? No solo a la cárcel en la que se encuentra, sino que podemos ver brevemente, mis amados hermanos, porque es conocido para muchos de ustedes, que el apóstol Pablo, desde el momento en que él se hace cristiano, le entrega su vida al Señor, decide cambiar para gloria y honra de Dios, la historia de Pablo empieza a ser difícil, empieza a tener
grandes y serias dificultades en su vida. Miremos en Hechos capítulo 9. Rápidamente, mis amados hermanos. Hechos capítulo 9, dice la palabra de Dios en el versículo 22. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro y descolgándole en una canasta. Mire usted, desde que él empieza su vida cristiana, ya empieza a tener dificultades. Ya empiezan a haber personas, a haber judíos que querían matarle, que no estaban de acuerdo con él. Y no solo eso, cuando nosotros avanzamos en Hechos capítulo 14, está en Listra. Y miremos lo que pasa ahí en el versículo 19. Rápidamente dice, en 14:19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Mire usted, ahora lo apedrean, lo arrastran a Pablo. Pero más adelante, en Hechos capítulo 16, lo encontramos encarcelado en Filipos. Y dice que ahí, en Hechos capítulo 16, en Filipos, fue azotado, fue amarrado a un cepo y llevado hasta la celda de más adentro. Pero no solo eso. Más adelante, él tiene que salir, tanto de Tesalónica como de Berea, porque se empezaban a armar grupos que estarían en contra de él. Eso lo encuentran en Hechos capítulo 17. También, mis amados hermanos, sí quisiera que leamos Hechos capítulo 20, la despedida de él en Mileto. Mire lo que dice Hechos capítulo 20. Vamos a mirar los versículos 22 en adelante. Dice así: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro. Mire todo lo que le empecé. Mire, ¿se imagina usted conocer que su condición al viajar hacia cierto lugar va a ser adversa, va a ser negativa? ¿Qué haría? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Iríamos o no iríamos? El Espíritu le está diciendo, allá te van a encarcelar, allá te van a tomar preso, allá vas a tener más amargura de la que hasta ahora has podido tener. Ahora, cuando nosotros miramos a partir del versículo del capítulo, 23, verso 12 de Hechos, solo quiero mencionarlo, empieza el arresto, está Pablo preso ya, y eso le va a durar hasta el capítulo 26, con gran incertidumbre, de un lado a otro, un interrogatorio, otro interrogatorio, para acá, para allá, y una incertidumbre tremenda de Pablo. ¿Se imagina hasta este momento cuántos limones ya tenía Pablo en su vida? Está llenando bultos de limones, está llenando casi que, ya va teniendo casi un camión de limones. Uno tiene que pensar, y tenemos que pensar en un pasaje muy conocido cuando leemos la segunda de Corintios capítulo 11, mis amados hermanos. Y él describe ahí hambres,
fríos, peligros, azotes, naufragios, desnudez, peligros entre los de su nación y de los de fuera de su nación, peligro entre falsos hermanos. Todo eso menciona el apóstol Pablo. Y uno tiene que pensar, qué tremendo, qué historia la de él. Y no termina ahí, sino que cuando él apela a César en Hechos capítulo 25 y le es concedido, empieza su viaje a Roma después de 3 meses. ¿Y qué viaje que tiene él? Para nada agradable, para nada envidiable el viaje que tiene Pablo hacia Roma. Naufragando, con hambre, ayunando, teniendo que llegar nadando hasta una isla. ¡Qué tremendo! ¡Qué cantidad de limones los que sigue acumulando! El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versos 10 y 11, había presentado su anhelo de viajar a Roma, de estar entre los hermanos, de llevar palabras de ánimo, de confortarse mutuamente. Pero la verdad es que después de casi 2 años de estar de aquí para allá y de un viaje tremendo, llega a Roma, pero no llega en condición de predicador libre y en su comodidad, sino que llega como un preso. Así llega él a Roma. Eso registra Hechos capítulo 28. Entonces él llega. Y es desde ahí, desde donde va a escribir o está escribiendo esta carta, y quiere que conozcamos todo esto que venimos mencionando, mis amados hermanos. Pero curiosamente en ninguna parte del texto yo leo que el apóstol Pablo se queja, que el apóstol Pablo reniega. No leo que el apóstol Pablo estuviera amargado por la situación que está viviendo. La pregunta entonces es, ¿cómo Pablo pudo tomar tantos limones y hacerlos limonada? ¿Cómo fue que Pablo pudo hacer eso? ¿Cómo es que Pablo pudo tomar todas esas adversidades y traducirlas a buenas cosas? ¿Cómo es que él lo hizo? ¿Cómo lo logró? En Filipenses, él nos da algunas pautas y nos dice que todo eso se debía a la actitud que él tenía. Miremos, por ejemplo, ahí en Filipenses, volvamos a Filipenses, para que miremos cuán importante fue para Pablo la actitud. Mire lo que dice en Filipenses 2:5, refiriéndose al sentir de Cristo, pero mire lo que él dice: haya pues en vosotros este sentir. Haya pues en vosotros este sentir. En Filipenses capítulo 3, versículo 15, mire lo que él dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Mire, sentir, el sentir. Y en Filipenses capítulo 4, verso 8, él habla de pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces el apóstol está dándonos a entender que el sentir y el pensar tiene mucho que ver en cómo enfrentar las situaciones difíciles. ¿Cómo sentimos cuando estamos en el momento de la dificultad? ¿Cómo pensamos? ¿Qué hay en nuestro pensamiento cuando las situaciones son adversas? ¿Qué hay en nuestros pensamientos cuando las situaciones se han complicado? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Cómo sentimos cuando hemos sido despedidos de un trabajo? ¿Cómo sentimos cuando recibimos la noticia de una enfermedad? Tiene que ver con eso. Pero el apóstol Pablo quería que nosotros conozcamos, igual que los hermanos de Filipos, conozcan todo lo que a él le había sucedido. Todo lo que a él le había sucedido, mi amado hermano. Ahora, cuando nosotros pensamos, mis amados hermanos, en Filemón, vamos a Filemón rápidamente.
versículo 9, les mencionaba hace un momento. Mire lo que dice Filemón 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Y vamos a ver Hechos capítulo 28 y versículo 20. Mire lo que dice Hechos 28. Aquí ya encontramos que estaba anciano, que estaba cansado, ya que su vigor, quizás su fuerza estaba un poco más debilitada, su fuerza física. Y en 28:20 dice lo siguiente: así que, por esta causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. Tremendo. Y yo quiero que pensemos, mis amados hermanos, mirando, imaginándonos a este apóstol ya viejo, cansado de tantas situaciones difíciles, pero con un ánimo increíble. Está encadenado, pero no de cualquier manera, mi amado hermano. No de cualquier manera. La palabra de Dios nos está diciendo que está en cadenas. Y cuando nosotros miramos, mis amados, esta palabra cadena, que también aparece en Efesios capítulo 6, verso 20, esta palabra cadena viene del griego alusis. Es interesante, ¿por qué? Porque alusis significa trozo corto de cadena por el cual la muñeca de un prisionero estaba atada a la muñeca de un guardia. Sí, mi amado hermano, así estaba Pablo. Pablo estaba atado, como lo recibieron en Hechos capítulo 28, a una cadena de un guardia. ¿Cuán humillante era esto? ¿Ah? ¿Cómo se pudo haber sentido este hombre amarrado con un trozo de cadena a otro? Ahí, siempre ¿usted se imagina lo que sucedía a cada momento? Tener que depender para jalar su brazo del guardia. Tener que depender de moverse en lo que el guardia podía decir o no podía decir. Así estaba Pablo. Esa es la condición en la que se encuentra Pablo. Y entonces él dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora yo quiero que pensemos en esto, mis amados hermanos. Yo quiero que pensemos en esto. Pablo está amarrado a una cadena, está prisionero. Pero escuchemos la expresión de él: quiero que sepáis, hermanos. ¿Qué había en su corazón? ¿Qué había en su mente? Palabras tiernas, palabras suaves, palabras amorosas, saliendo de un hombre encadenado, palabras de familiaridad que salían de un hombre que se encontraba atado como un preso y con tantas circunstancias encima, pero su expresión, hermanos. 9 veces menciona la palabra hermanos en 4 capítulos de Filipenses. 9 veces. 130 veces aparece la palabra hermanos citada por el apóstol Pablo en todas sus cartas. Así pensaba el apóstol, así miraba, así sentía la vida él, con ternura, pese a sus dificultades, pese a sus grandes tribulaciones. Siempre había una palabra dulce, una palabra amable, una palabra tierna, una palabra de cariño que podía salir de su boca. Así sentía. Y es interesante ver eso. Cómo sentimos, cómo hablamos, cómo nos expresamos cuando vienen las dificultades a nuestras vidas. Debemos de pensar en ello. ¿Cuál es nuestra actitud? Pero mira lo que él está pensando. Él dice: quiero que sepáis, hermanos.
que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. El apóstol Pablo, en vez de estar pensando en sus dificultades, en vez de estar pensando en sus cadenas, en vez de estar pensando en sus tribulaciones, en sus angustias, en sus azotes, el apóstol Pablo está pensando en el progreso del Evangelio. En eso está pensando Pablo, en el progreso del Evangelio. Él está pensando en la obra del Señor. Eso es lo que hay en la mente de Pablo. Pablo dice, lo que me interesa de todo esto es que el Evangelio progrese, es que el Evangelio crezca, es que la palabra de Dios pueda llegar a más personas, es que la palabra de Dios pueda rescatar más almas, es que la palabra de Dios pueda llegar a cuanto lugar sea posible. En eso está pensando Pablo. Entonces él dice, ha redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Mire lo que está pensando, lo que tiene Pablo en su mente. Mis prisiones se han hecho patentes. Si usted revisa, mis amados hermanos, el libro de los Hechos, el apóstol Pablo pudo hablar con el concilio judío cuando fue capturado, pudo hablar con gobernadores romanos, pudo expresarles las buenas nuevas a funcionarios altos, y hasta con un rey habló, con el rey Agripa, del camino del Señor. Y él está pensando en eso. Mis prisiones sirvieron para que yo pueda llegar a esa gente. Mis dificultades sirvieron para que yo pueda llevar la palabra a esas personas. Y ahora está pensando en el pretorio, en la guardia pretoriana, mis amados hermanos. Sí, 10,000 soldados élite, lo mejor de Roma, que fueron los que se encargaron de custodiar a Pablo. Y estoy pensando en lo que él está amarrado a un soldado. Y yo quiero pensar en esos soldados, 4 guardias al día. Estamos hablando de 2.920 soldados en 2 años que estuvo preso. 2.920 soldados que tuvieron que escuchar a Pablo cuando él dictaba sus cartas, cuando él hablaba con Timoteo y Epafrodito, cuando él enseñaba a los que le visitaban, cuando él tuvo que haber decidido hablarles la doctrina porque él era deudor del Evangelio. Entonces, mi amado hermano, las cosas van cambiando. Pablo no estaba prisionero. Él los tenía prisioneros a ellos. Ellos eran prisioneros de la palabra. Ellos eran prisioneros cada día de escuchar la palabra de Dios. Y así miraba Pablo la vida. No estoy preso. No estoy preso. Ellos están presos de mí. Tienen que escuchar el Evangelio, tienen que escuchar el amor, tienen que escuchar mis oraciones, tienen que escuchar mis cantos. Sí, así entendía Pablo su prisión. De tal manera que mis prisiones se hicieron patentes en todo el pretorio y a todos los demás. Él se dio cuenta que sus prisiones fueron de gran valor, que fueron de gran utilidad, que fueron de gran beneficio. Leíamos hace un momento Filemón. Bueno, en la cárcel convirtió a Onésimo. Onésimo fue un producto de la cárcel. ¿Y cuántos más? Pero no solo miraba eso, sino que mire lo que miraba. Verso 14. Y la mayoría de los hermanos, mire, la mayoría, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quizás los hermanos en Roma estaban atemorizados. Quizás los hermanos en Roma estaban nerviosos. Quizás los hermanos no se atrevían a promulgar la palabra libremente. Pero al ver
que un hombre viejo, encadenado, hacía lo que hacía y Dios trabajaba en él. Ellos cobran valor y cobran ánimo y dicen, si Dios trabaja con él, con nosotros también trabajará. Y se atreven a hablar, a llevar la palabra a su vecino, a su amigo, a su familiar, a su compañero, a quien fuera necesario. ¿Se da cuenta? ¿Qué está haciendo Pablo entonces con sus limones y sus cadenas? Está transformándolas en deliciosas limonadas. Y sus cadenas no son problema para él. Los problemas a él lo están atando a algo o a alguien a quien él puede beneficiar con la palabra de Dios. Mi amado hermano, por el tiempo, vamos a terminar aquí. Porque hay mucho más por hablar de él y lo que sigue. Pero creo que con esto usted puede seguir leyendo y entender. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano. Déjeme decirle algo maravilloso. Yo no veo en el corazón de Pablo, yo no veo considerando su vida como una tragedia, sino considerando su vida como un triunfo. Eso es lo que veo en él. Yo no veo en el corazón de Pablo sintiéndose una víctima. Lo que yo veo es que él se siente victorioso en Cristo. Yo lo que veo en el apóstol Pablo es que él entiende bien que absolutamente nada ni nadie lo puede separar del amor de su Señor y de cumplir la obra maravillosa y de transformar los momentos difíciles en momentos agradables, en momentos victoriosos, en momentos de triunfo, en momentos de gran alegría para la obra de Dios. Mi amado hermano, la reflexión que le queda y nos queda a nosotros en esta noche es: ¿qué estamos haciendo con nuestros limones? ¿Nos estamos amargando? ¿Qué estamos haciendo con nuestras cadenas? ¿Nos sentimos prisioneros? Pablo nos dice que con una buena actitud y un pensamiento en el Señor podemos ser triunfadores y victoriosos, mis amados hermanos. Eso nos dice Pablo. Y esa es la lección para esta noche y la reflexión. Así que, ¿cómo estamos enfrentando nosotros todo lo que nos rodea? ¿Cómo estamos enfrentando la vida? ¿Con qué actitud? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué tenemos? Pablo está cerca de despedirse, pero tiene un gran vigor en su corazón y en su alma, y es un victorioso. Vamos a orar, mis amados hermanos.